Bueno, entonces esta presentación se relaciona con el enfoque estadístico para estimar y para predecir. Recuerden que en minería de datos tenemos principalmente estas tareas, no son las únicas, ya hemos dicho, ¿no? La descripción, recuerdan la descripción, es una tarea que normalmente se tiene que hacer en todo proyecto de minería de datos. Normalmente a ninguna empresa o persona la contratan para que haga un proyecto de minería de datos que tenga como objetivo descripción, no, ¿cierto? Normalmente lo contratan para un problema de clasificación, de estimación, de clustering, de reglas de asociación, ¿cierto? Y pues habíamos hablado de otras tareas como por ejemplo el análisis de series temporales, ¿cierto? Y decíamos que además, así como descripción, había una tarea que se denominaba detección de valores atípicos, ¿sí? Normalmente eso se hace en la parte de preprocesamiento para pues lograr que el dataset esté bien estructurado y no tenga valores raros en su contenido. Bueno, entonces aquí hay como un resumen general de los diferentes algoritmos. Específicamente en estimación, normalmente, por ejemplo, en Weka, tú quisieras usar un random forest para hacer estimación, pero resulta que en Weka la implementación solamente sirve para clasificación. Si tú quieres usarla para estimación, para definir un valor real, tienes que usar otros paquetes. No sé, llámese R, en R sí está la versión de random forest para estimación, ¿sí? Entonces, por eso también les he dado mucho, mucho énfasis en que no se pueden amarrar a una sola herramienta, ¿sí? Weka es buena, es interesante, con datasets pequeños funciona bastante bien, pero con cosas grandes ya no. RapidMiner es muchísimo mejor, tiene cosas muy interesantes y tal, pero también allí hacen falta algunas herramientas y opción 1, pues tú la implementas y la vinculas dentro de la herramienta, ¿cierto? Opción 2, te mueves a otra herramienta que te dé lo que necesitas, ¿de acuerdo? Bueno, ahorita vamos a hablar entonces del tema de estimación y recordemos ciertas cosas que se utilizan no solamente en modelamiento sino también en el análisis de los datos y en la preparación de datos. Son todas estas medidas que son medidas de tendencia central en estadística que todos conocemos, que son el conteo, la media, la suma, mediana, moda y demás, nos dan ideas de qué hay en los datos, cuál es el comportamiento de ellas. Pero ellas solas no nos sirven. Y recuerda que en estadística nos decían, uno mira las medidas de tendencia central y mira también las medidas de desviación, ¿cierto? O de dispersión. Esas medidas de dispersión pues también ya conocemos algunas, y hemos recordado unas acá, como fue la desviación estándar, ¿cierto? Estamos hablando de que la desviación estándar se puede calcular de esta forma, que es la fórmula en la cual yo tengo que recorrer varias veces o por lo menos 2 veces los datos, pero también esta otra que ya la encontraron algunos, que es calculando primero la media y habiendo guardado cada valor al cuadrado acumulado, y con esta fórmula yo tengo que pasar solamente una vez por los datos y no tengo que estar repitiendo por lo menos 2 veces los datos. También recuerden que estas dos fórmulas están relacionadas por estar divididas en -1 con desviación estándar muestral, ¿sí? Mientras que la que está aquí es la desviación estándar de la población, que es la que normalmente utilizamos nosotros porque nosotros siempre tenemos los datos completos, ¿sí? ¿Cuándo no usar los datos completos? ¿Recuerdan? No, pues tengo 40 millones de registros y mi máquina no da, hago un muestreo y trabajo con el muestreo, ¿sí? Pero pues la idea es que tengas la máquina, tengas todo para trabajar con la población completa. Hay otras medidas como por ejemplo el error estándar de la media o la desviación absoluta media, que son valores que también se pueden utilizar para mirar qué tan dispersos son los datos. Esta medida, por ejemplo, ayuda como a comparar 2 desviaciones estándar de 2 datos distintos para saber cuál de los dos está tiene más desviación o no. Hay otras medidas como por ejemplo las medidas de posición no central, que también ya las hemos mencionado, el primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil, el rango intercuartil. Recuerden que con esta hacíamos una operación y de allí sacábamos cuáles, por ejemplo, podrían ser valores atípicos. Recuerden que uno tomaba el rango intercuartil, ¿cierto? Y si del menor valor del primer cuartil menos el rango intercuartil se estaba por debajo de tal cosa, se podría considerar como un dato atípico. Eso ya lo hemos visto, quintiles, deciles, percentiles y demás.
Bueno, ¿por qué hacer como ese recuerdo de estadística básica? Mire, porque yo puedo tener un conjunto de datos como el que aparece aquí con el nombre de portafolio A, ¿cierto? Y ese portafolio A, si yo le miro, tiene un conteo, son 5 elementos, una suma son 50, miro la media, es 10, ¿cierto? Y si yo me vengo acá al portafolio B, pues tienen exactamente lo mismo, ¿no? Conteo 50, suma 50 y media 10. Pero los datos son bien diferentes, ¿sí? ¿Y cómo nos damos cuenta? Pues si solamente nos quedáramos mirando el tema de las medidas de tendencia central, podríamos darnos una idea equivocada de que son muy parecidos. Pero ya cuando yo miro los datos, por ejemplo, del mínimo y el máximo, ya puedo ver que esta aquí está mucho más estirada, o sea, es una distribución de datos que está entre 1 y 16, mientras que el portafolio 2, el portafolio B está entre 7 y 13. Pero además, si yo miro la desviación estándar, me puedo dar cuenta que la desviación estándar del portafolio A es mucho más grande, o sea que los datos están más distribuidos sobre el rango de valor. Entonces, esas cosas hay que mirarlas y esas son las cosas mínimas que uno tiene que mirar cuando hace el histograma. Fíjense que en Weka normalmente te saca esos datos, fíjense que normalmente en RapidMiner cuando tú digamos simplemente ves el dataset, te saca un montón de estadísticas que te ayudan a dar idea de lo que está presente allí. Bueno, esto es algo que también ya hemos mencionado, ¿sí? Si los datos de una columna superan 30 registros, si superan 30 datos, normalmente, se espera que normalmente, eso no es siempre, se comporte como una distribución normal. Recuerden por allá en estadística el teorema del límite central, decía que si usted tomaba más de 30 datos y le sacaba el promedio, la desviación y tal, esos datos normalmente tenían una distribución que era uniforme, ¿cierto? Con esa media y esa desviación estándar que usted había calculado, ¿cierto? Eso se lo decían a uno, partiendo de que los datos se comporten como una distribución normal, ¿cierto? En general, en los documentos, digamos, en los datos que nosotros manejamos, la mayoría de cosas se presentan así, excepto algunas circunstancias específicas de datos que sean de tomas de datos, por ejemplo, del paso de carros por un semáforo o de la llegada de clientes a una cola de un banco. Eso ya tienen unas distribuciones que la literatura te dice, no, estas pasó, no, estas de tal tipo, de tal otro tipo y demás, ¿cierto? Pero lo importante aquí es que recordemos que en una distribución normal, en general la gran mayoría de datos están entre 2 desviaciones y menos 2 desviaciones. En el mejor de los casos entre 3 y menos 3 desviaciones. De ahí para allá, pues la cosa es ya rara y eso ya lo hemos hablado como un posible dato atípico. ¿De acuerdo? Bueno, cuando nosotros hacemos trabajo en estadística, nosotros teníamos un problema con una población, ¿no? 20 millones de personas van a votar, ¿sí? Pero pues la muestra que se hace es de 4.000, 5.000, ¿cierto? ¿Cómo es el número de la muestra? Pues hay una fórmula en estadística que dice fórmula para definir el tamaño de la muestra basado en una población de tamaño finito y no sé qué. Tú la buscas, la aplicas y ahí te dice, tiene que ser 4.500, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando tú haces las operaciones sobre esos 4.500 registros, calculas lo que se llama la media de la muestra, la desviación estándar de la muestra y si quieres calcular proporciones y otras medidas, pero son de la muestra. Cuando tú quieres decir ya cuál es el comportamiento a nivel de la población, tú haces una estimación de ese valor, tiene una estimación hacia la media de la población con un cierto rango, ¿no? O sea, pues digamos, si la media muestral dio que el 50% vota por X candidato, pues tú dices, no, para la población se vota el 50% con un error más o menos del 5%. Ahí ya estás diciendo el rango, sin decirlo, ¿no? Sin decir, no, es que el rango para votar con él es entre 45 y 55%. Ahí estás dando el rango, ¿sí? Es otra forma de decirlo. Y siempre se maneja así, o sea, tú no haces una estimación y con la estimación, el valor que te dio de la muestra, tú dices, ah, no, el 60% va a votar y en la población entonces el 60% va a votar, pues no le vas a pegar, o sea, cuando se haga la votación real te sale que no, que el 60% votaron solamente el 57%
o así sea el 59.2, pues no le pegaste, ¿sí? Entonces por eso normalmente se hace la estimación para la muestra y cuando se hace el valor hacia la población se saca lo que se llama un rango o un intervalo de confianza. Normalmente ese intervalo de confianza, cuando uno hace ese tipo de estimaciones, es la media que tú calculaste sobre la muestra y un valor que está definido, más o menos, que está definido por alguna prueba estadística. En este caso la prueba T, que se saca de la distribución normal y que se basa en la desviación estándar de la muestra dividido en el número de ejemplos que usted tiene en la muestra, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí un pequeño ejemplo, vamos a saltar esto. El ejemplo es el siguiente. Yo tengo en el dataset de Chart 3.333 registros, ¿recuerdan? Yo creo que quedaron aburridos de Chart. 3.333 registros. Si yo le miro al dataset de Chart, el número de llamadas de servicio al cliente, la media que me sale allí fue 1.563. Y si yo le calculo a eso la desviación estándar, me da 1.315 la desviación estándar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero saber si esa no fuera mi población, sino eso fuera una muestra, 3.333 registros, y yo quiero saber cuál es el comportamiento general de la población, entonces yo aplico el estadístico T, y en este caso me aparece aquí en este T de alfa medios, me aparece una vaina que es el valor 1.96, ¿sí? Pero ¿de dónde sale este 1.96? Eso sale de las tablitas esas que nos mostraban en estadística, que es esta tablita, ¿sí la recuerdan? Que le decían a uno, no, la tabla de la distribución normal con intervalo de confianza acumulado, y te salía aquí esta figurita que decía, miren, yo estos datos que muestro acá son los de la mitad de la desviación, la mitad derecha de la desviación, ¿cierto? Entonces por eso la figura superior derecha, que está en rojo, marcaba solamente que el área era el lado derecho. Entonces usted decía en su problema, no, yo quiero tener, no sé, un 5% de error. Entonces dentro de esto, ¿cuánto es la mitad de 5? 2.5. Bueno, si es el 5% de error, quiere decir que no quiero tener en cuenta por aquí el pedacito de acá, ¿cierto? ¿Sí? Entonces quiere decir que yo me voy a quedar con el 95%. ¿Sí? De confianza. Pero como es la mitad, o sea, un 5 de error se me va al 2.5 para el lado izquierdo y el 2.5 para el lado derecho, ¿cierto? Entonces yo me voy a quedar con el 95%. La mitad del 95% es 47.5, ¿cierto? ¿Sí? Entonces yo buscaba 0.475, que es el 47.5, dentro de esta tabla. Y aquí está, 47.5. Entonces con este 47.5 me decía por acá, mire, 1.9, 1.90 y 1.92, no, 1.90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 es lo que aparece en la parte superior. Es decir, cuando el valor de la distribución estándar de una normal tiene 1.96, que sería como por acá, como por este lado, aquí digamos en la figura que está aquí en el centro, en el lado izquierdo, es casi llegando a 2. Cuando yo llego aquí y cojo de aquí, hasta el otro lado, ahí tengo el 95% de los datos. Y lo que está por fuera, hacia la izquierda, y lo que está por fuera hacia la derecha, es el error, el 5%. ¿Sí? Entonces, ese 1.96 sale de allá. Quiere decir que el valor que está aquí es 1.563, que son las llamadas de servicio al cliente promedio, más o menos ese valor que me da un intervalo, un rango entre 1.5 y 1.6, que pues igual está ahí, ¿no? Yo es casi entre 1 y 2 llamadas. Entonces, eso es lo que normalmente uno hacía en estadística, ¿sí? Y algunos de los paquetes que se utilizan en minería de datos te dan ese tipo de valores. Como por ejemplo cuando haces regresión lineal, ¿recuerdan? Uno hacía la regresión lineal y en algunos paquetes te saca cuáles son los valores para un valor seleccionado al azar, cuál es el intervalo de confianza. Es decir, él no te da el valor exacto de la regresión, ¿sí? Sino un rango de valores en los cuales sería apropiado obtener los resultados. Volvemos acá, regresión lineal simple, ya la conocemos todos, simple y llanamente tenemos un valor y que vamos a estimar,
dependiente solamente de una sola variable, y para poder hacer la regresión lineal, pues se necesitan el intersecto con el eje Y, ¿cierto? Y la pendiente del valor que se está utilizando como variable independiente. Eso es una fórmula de una recta sencilla, ¿cierto? Y igual a mx más b. Para ver eso, miramos este dataset. Este dataset ya lo hemos visto, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? ¿De cereales no lo hemos visto? ¿No? Bueno, el dataset de cereales es un dataset que tiene información sobre el cereal. Hay muchos cereales, el 100% bran, natural bran, all bran, bueno, Kellogg, bueno, que sea. Y lo que hace es tener, por ejemplo, cuánta azúcar tiene, cuántas calorías, cuántas proteínas, bueno, tiene unas columnas en donde hay ciertos datos y nos dice al final cuál fue el rating que dieron los médicos, ¿sí? La calificación para cada uno de los diferentes cereales. Entonces nosotros queremos tratar de intuir qué fue lo que hicieron los señores para tratar de identificar si hay una relación con estos valores que tengo acá, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo puedo hacer una relación lineal, por ejemplo, entre el azúcar y el rating que establecieron los expertos. Y pues yo hago ese rating y pues pareciera que sí hay una relación, ¿cierto? Pues se nota que más azúcar significa menos rating, ¿cierto? Más bajo. Esta parte de acá es más baja, la parte derecha. Mientras que por el otro lado, menos azúcar quiere decir más rating, ¿cierto? ¿Sí? Hay una relación. Quiere decir, por tener la pendiente así, pues se supone que el valor de pendiente va a ser negativo, ¿cierto? El intersecto con el eje Y va a ser por acá un valor como cercano a 60, entre 55 y 60 sería el intersecto con el eje Y. Ahí más o menos ya estamos teniendo cuál es la fórmula de la S. Si lo aplicamos con el algoritmo ya nos dice el valor de Y, que en este caso es el rating, es 59, como habíamos dicho, más o menos entre 55 y 60. Menos 2, porque era negativa la pendiente, el valor del azúcar. Esa es la fórmula que nos muestra cualquier paquete de estadística. Adicionalmente nos saca, por ejemplo, que el valor de correlación es de 0.76, que quiere decir que existe una alta correlación, ¿cierto? De 36% correlación, pero que es inversa. Recuerden que el valor de R da cercano a 1 o cercano a menos 1, quiere decir que es relación. Y pues positiva o negativa es que la relación es directa o es inversa. Pero entonces volvemos al tema. A nosotros los paquetes estadísticos normalmente no me dicen, ay no, yo le doy este valor y él me da el valor de aquí. No, porque normalmente ese valor, si lo da exacto, pues se va a equivocar, ¿cierto? Entonces, aquí está el ejemplo, miren, están dando un valor en la parte de abajo, que está con el triangulito gris clarito, y el valor exacto sobre la regresión, ese es el punto que está arriba, pero el valor real puede estar por fuera y bastante, ¿cierto? Entonces, pues, obviamente yo me voy a equivocar, pero la idea es yo tener sobre esta línea, tener como una banda gruesa donde yo digo, no, mire, los valores son más o menos es esto, ¿sí? Eso es lo que se busca, cuál es el intervalo de confianza, y eso no solamente para la media y la desviación, sino también aquí, por ejemplo, para la regresión lineal. Entonces, aquí hay unas fórmulas que se utilizan para hacer eso, que son estas dos que están acá, pero a la final lo que vemos en los paquetes estadísticos es la ecuación, ¿cierto? De pronto vemos también el coeficiente de correlación, pero además también vemos, piense que en la parte de abajo, cuando se le meta una nueva observación, el intervalo de confianza está entre tal valor y tal valor, en un rango, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado, o sea, un estadístico nunca te va a decir un valor preciso, ¿sí? Y tú no deberías dar un valor preciso, ¿sí? Es algo así como que te dicen, ¿cuál es la edad de los estudiantes de sistemas? O de electrónica aquí de toda la facultad. Pues tú hiciste una muestra y al final dice, no, está entre 20 y tanto la edad promedio, ¿sí? Y pues vas y haces el análisis, coges otra muestra distinta y pues le pegaste el 95% de los que escogiste, ¿de acuerdo? Entonces eso es importante y eso hay que tenerlo en cuenta para cuando uno está analizando los datos, ¿sí? No pegarse solamente al valor específico. Bueno, ¿cómo se hace la regresión lineal simple? ¿Ustedes la han visto? ¿Cómo se hace o no? Las fórmulas son
bastante sencillo. Yo les voy a compartir el archivo de Excel, que es este. Es un ejemplo muy sencillo que tiene muchos cálculos, pero pues en últimas todos son sencillos. Digamos que en este caso estamos teniendo el costo, ¿sí? Y por este lado tenemos las millas que recorre un vehículo, ¿sí? Entonces, las millas que recorre un vehículo, tenemos 33 vehículos y tenemos como variable dependiente el costo total. Si yo quiero calcular cuál es la fórmula de esto, pues simple y llanamente tengo que hacer unos ciertos cálculos que me lleven a estas fórmulas que tengo acá arriba, ¿sí? Por ejemplo, para calcular el primer P1, que sería en este caso la pendiente de la curva, esa pendiente de la recta, la pendiente es igual a la sumatoria del producto de x por y menos el y promedio por la sumatoria de los x dividido y así sucesivamente. Pues en Excel es muy fácil, calculo el x por y, calculo el x cuadrado, calculo los productos, no sé qué, por acá abajo tengo las medias, las sumas, aplico la fórmula y con eso ya tengo la pendiente. Después de tener la pendiente, aplico la fórmula que el intersecto es igual al y promedio menos la pendiente por el x promedio y esto me da el valor que en este caso es el intersecto y pues aquí ya está la fórmula completa. Si quiero hallar el coeficiente de correlación, pues aplico esta fórmula que está aquí, que se llama R, pero igual es una fórmula que hay que aplicar ya, ¿sí? Entonces, normalmente la regresión lineal eso la encuentran implementada 10 veces, en toda parte está implementada, ¿sí? Pero esto es ya de chisme por si quieren saber de dónde sale, cómo sale y demás. Bueno, realmente para que lo recuerden, porque yo creo que eso lo vieron, ¿o no? En estadística o algo por el estilo, ¿de acuerdo? Bueno, por el otro lado, ¿qué pasa? Resulta que yo normalmente, si hago una regresión lineal entre la variable objetivo, que en este caso es el rating, y las variables dependientes, que en este caso son azúcar, proteína, fibra y demás, pues realmente al hacer esa relación, puede que yo encuentre que no hay correlación entre cada una de ellas. Por ejemplo, si miramos aquí calorías, la primer gráfica, calorías contra rating, pues pareciera que la relación es negativa igual que la de azúcar, ¿cierto? ¿Sí? Pareciera que hay una relación. En proteínas también pareciera que hay una relación, ¿cierto? Pero pues son bastante diversas los valores, entonces como que es difícil verlo. Ya si vemos, por ejemplo, la de sodio, miércoles, ahí está más difícil ver algún tipo de relación. Entonces, a nivel gráfico, como pasa en Weka, tú puedes mirar eso a ojo en Weka, en la parte de visualización, y pues puede que no veas las cosas como también. Entonces, mejor hacer los cálculos de los coeficientes de correlación. Aquí está para las otras columnas, en donde se pueden ver relaciones, no relaciones. Por ejemplo, aquí pareciera que no hay ninguna relación con carbohidratos, ¿cierto? Pero entonces lo mejor es que, pues es hacer la tablita que nos saca RapidMiner, ¿sí? Recuerda que ella nos saca el coeficiente de correlación de todas las columnas contra todas las columnas, inclusive incluida la variable objetivo, ¿cierto? Entonces, aquí podemos encontrar que, por ejemplo, potasio tiene una alta relación con la fibra, ¿sí? ¿De acuerdo? Pues tú le preguntas a cualquier médico y el médico le dice más fibra, más potasio, ¿sí? Entonces, bueno, eso no lo sabíamos nosotros, ¿sí? Entonces, pues obviamente tocaría eliminar potasio porque quiere decir que entre los dos hay una correlación, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Si yo miro, bueno, aquí como que parece, bueno, aquí entre sugar y el rating, que ese fue el primero que vimos, está al 76%, tal. Las otras pareciera que no tienen relación muy alta contra el rating, miren. De pronto calorías un poquito, pero el resto no. ¿Qué pasa? El análisis de la variable rating contra cada una de ellas por separado parece que da unos índices más o menos bajos y solo con el caso de azúcar un valor más o menos alto, ¿cierto? Pero si yo le digo al algoritmo que utilice más bien regresión lineal múltiple, es decir, trate de estimar el valor de rating teniendo en cuenta todas las columnas, la historia puede ser totalmente distinta, ¿sí? Específicamente habría que quitar potasio y ahorita les digo por qué. Pero bueno, aquí está
la fórmula del rating basado en todas las columnas: calorías, proteínas, grasa, sodio, fibra, carbohidratos, creo que es, azúcar y vitaminas. Fíjense que no está potasio, la eliminamos de acá, ¿sí? Porque cuando se utilizan modelos de regresión lineal múltiple, se deben eliminar las correlaciones, si no, le va a ir mal, ¿sí? Bueno, y eso ya lo hemos dicho, en otros ejemplos hemos hablado de que esas correlaciones hay que tratar de revisarlas y eliminarlas, no solamente por regresión lineal múltiple, a otros modelos también les puede afectar, pero específicamente al de regresión lineal le afecta mucho. Aquí la quitamos, calculamos la fórmula, nos salió la fórmula, miramos el coeficiente de correlación y le da 99.5, ¿sí? Es decir, explicamos casi que con un 100% de seguridad cuál fue la fórmula que calcularon los expertos para sacar el rating de los cereales, ¿de acuerdo? Dedujimos a través de este proceso cuál era el valor de la fórmula, y el valor de la fórmula es la que está arriba, ¿de acuerdo? Bueno, los coeficientes que están aquí nos dicen es el impacto de cada una de esas variables dependientes. Por ejemplo, habíamos dicho que azúcar, que está aquí, tiene un impacto negativo. Se veían las estas y se ve aquí también en la fórmula. Por ejemplo, la proteína tiene un impacto positivo, ¿sí? Entonces, eso nos da la información de la relación de la variable rating contra todas las otras variables, ¿sí? Y muchas veces sucede eso. Tú miras una con una y no, eso no sabe nada. Las juntas y el comportamiento es totalmente diferente, ¿de acuerdo? Hay otra cosa que también es muy importante. Puede que tú tengas el dataset, en el dataset estos valores, y estos valores tengan una relación no lineal, no, por ejemplo, logarítmica, ¿sí? Entonces, ¿qué haces? Coges los datos, la tabla original, y le sacas logaritmo a toda esta columna, le sacas logaritmo a toda esta columna, le sacas logaritmo a toda esta, así todas las columnas, ¿sí? Y después aplicas regresión lineal, y resulta que él te saca una fórmula, obviamente logarítmica, en la cual esta depende de estos con algún tipo de... Bueno, él no te la saca logarítmica, él te la saca lineal, pero tú tienes que hacer la transformación porque tú sabes que los datos originales están en logaritmo, ¿sí? Entonces tú puedes hacer algo que se suponía no era lineal, no lo vi lineal, pero solamente transformando los datos de entrada ya puedes tener digamos una relación que no es lineal, pero que te la calcula el mismo modelo de regresión no lineal, de regresión lineal. ¿De acuerdo hasta allí? ¿Preguntas? Bueno, digamos el modelo en específico, el modelo de regresión lineal múltiple tiene unos supuestos, ¿sí? Pues el supuesto de linealidad, o sea que los datos se supone que tienen una relación lineal con la variable dependiente, que existe independencia entre las variables y demás. Normalmente nosotros, como no somos estadísticos, uno dice, no, córralo y mire a ver qué da, ¿sí? El estadístico, si no, el de estadístico pasa y dice, no, primero hagamos el test de linealidad, después hagamos el test de correlaciones, después hagamos y al final dice, sí, esto apliquémosle, entonces regresión lineal. Nosotros, como tenemos, digamos, el conjunto de herramientas de la mano, pues corremos los algoritmos y miramos más bien los resultados, a ver si los resultados sí tienen un sentido, ¿sí? Entonces, normalmente esta parte de acá, digamos, no le ponemos mucha atención. Como no le ponemos mucho la atención, pues uno tiene que mirar muy bien los resultados que obtiene y preferiblemente pasárselos a un estadístico para que le diga si eso que tiene allí tiene sentido, ¿de acuerdo? Es muy importante hacer eso. Esto después viene la explicación de los valores, de cómo se hacen los tests, los diagramas de residuos y demás, pero pues en últimas, si uno no tiene estos conceptos, pues es mejor preguntarle a un estadístico. Bueno, en MATLAB y en todos los lenguajes pues está la regresión lineal múltiple, en Weka, en RapidMiner, en todos los demás. Pero entonces el tema es, ¿y eso cómo se calcula? O sea, si yo quiero implementarlo porque lo quiero usar directamente en una aplicación y no quiero utilizar o pagar alguna librería, pues la verdad eso es muy sencillo. Y por acá, en otro archivo que les voy a compartir, que es un archivo de MATLAB, está la fórmula. Para eso vamos a utilizar este ejemplo. Abrí el que no era, así es este.
Este dataset tiene, en últimas tiene 70 registros, ¿sí? Todos vemos ahí los 70 registros. Para cada registro tiene la edad del paciente, el colesterol, el índice de masa corporal, ¿saben cómo se calcula, no? Esa es una relación entre el peso y la estatura. Y con esas tres cosas quieren tratar de determinar cuál sería el valor de tensión arterial diastólica, o sea, el valor de la tensión, ¿sí? Pues la verdad el dataset es un chiste porque, pues, ay no, yo quiero saber su tensión arterial, pues póngale el aparato y mídasela, ¿cierto? O sea, por eso es como para jugar. Pero, en últimas lo que se quiere hacer es mirar si con estos valores yo puedo encontrar una tendencia basado en edad, colesterol e índice de masa corporal. Entonces yo podría decir el TAT contra la edad, el TAT contra el colesterol, el TAT contra el IMC y mirar qué tanto le va, ¿no? O si no, TAT con edad y agregarle el colesterol. Entonces TAT con edad y colesterol y después agregar los tres para ver qué tanto le va. Entonces, si ustedes utilizaran MATLAB o cualquiera de esos, yo tengo aquí la formulita que se utiliza en cualquier ¿qué? En cualquier implementación de esto. Aquí metí los datos. En MATLAB hay que hacer un truco y es que como se necesita calcular el valor B sub 0, o sea, el intersecto con el eje, entonces se tiene que colocar a la tabla que yo les mostré, colocarle como una columna ficticia de unos, ¿sí? Y ya. Entonces, a esa tabla yo le digo, por favor, tome solamente la columna de edad y la de unos y calcúleme el modelo de regresión lineal con regresión y todo el rollo, y él me saca pues la ecuación de la regresión, ¿cierto? Y me puede sacar el R cuadrado y otras medidas. Aquí ya le dije lo mismo que cogiera ya no solamente edad, sino que le sumara colesterol, y yo puedo ver que en este caso el coeficiente de correlación era apenas del 14%, pero ya teniendo en cuenta dos columnas ya empieza a tener un valor más cercano, 50%. Va mejorando. Ahora agrego la siguiente columna, y la siguiente columna era el índice de masa corporal, y la tensión ya tiene un coeficiente de correlación un poquito más alto, el 55%. Entonces, estos son como pruebas que uno puede estar haciendo. Ahora, ¿cómo se calcula? Aquí está la fórmula. Respuesta por el dato, le saco la inversa, lo multiplico por la respuesta y lo multiplico por el valor de lo que yo espero. Entonces, esta es la fórmula, esto es toda la magia que hay por dentro, ¿sí? Pues si lo quiero implementar, pues lo único es que tengo que tener en cuenta cómo multiplicar matrices y cómo sacar inversas, y se acabó el problema. Y aquí están las fórmulas para sacar cuáles son el coeficiente de correlación y demás, ¿sí? Entonces eso pues se los coloco ahí también de chisme, por si lo llegan a necesitar algún día. Aquí lo que quiero mostrar, más que propiamente las fórmulas, es que normalmente cuando uno está haciendo un proceso de regresión lineal, uno quiere mirar qué combinaciones pueden ser, porque aquí yo no probé, por ejemplo, solo edad con IMC y no meter a colesterol, ¿sí? No lo probé. Entonces normalmente, si ustedes utilizan en Weka hay un parámetro que dice algo así como hacer selección de características, ¿sí? Entonces tú le metes 10 características, la variable objetivo, pero le dices busca el modelo con las características apropiadas. Entonces él por dentro empieza como a hacer un algoritmo greedy en donde prueba una, le fue bien, prueba otra, le fue bien, prueba otra, le fue mal, la saca, mete otra y empieza como a probar combinaciones de variables hasta que al final te entrega un modelo que no solamente te entrega la ecuación, sino que te entrega cuáles son las variables apropiadas y te quita las demás. Pero eso solo lo hace Weka. Si lo hacen, por ejemplo, en R no. En R a usted mismo le toca mandarle el modelo de regresión lineal y el dataset con los que quiere probar. Meta esta, quite esta, mete esta, quite esta, ¿sí? Entonces, depende del lenguaje de programación o del entorno que estén utilizando, eso se hace o no se hace. Pero la tarea es que eso hay que hacerlo, ¿sí? Si está en el lenguaje se salvó, si no le toca a usted hacerlo. Siempre hay que hacerlo. No como acá, que yo empecé a meter una por una y a mirarlo, sino que eso automáticamente vaya probando diferentes modelos de regresión. Porque el modelo de regresión no es mágico para decir, ay, no tengamos en cuenta este. No. Quítela, mándeme lo que yo tengo que procesar, yo le proceso el modelo de regresión y le digo,
además de, por ejemplo, el coeficiente de correlación, también hay una información que es muy importante, y esa es muy importante. Hay una vaina que el modelo de regresión saca se llama el valor de significancia o el valor P, ¿sí? Entonces, el algoritmo corre, te saca un valor R, pero lo más importante, lo primero que tú tienes que mirar es el valor P. Si ese valor P es mayor que 0.05, quiere decir que ese modelo no te sirve. Así de sencillo, no te sirve, ¿sí? Si es menor de 0.05, te sirve, ¿sí? Entonces, esas son cosas típicas que hay que mirar cuando yo estoy utilizando un modelo de regresión lineal, ¿sí? El valor P, y después de mirar el valor P, mirar el valor del índice de correlación. Y ya escoger, si hay varios modelos que superan el valor P, pues escoger el que tenga mayor índice de correlación, el R cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Es claro o no es claro? ¿Sí? ¿Todos o no? Bueno.